Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, pues buenas tardes. Después de este receso para comer, vamos a continuar con la sesión de la tarde. Hoy contamos con la presencia de María del Carmen Martín Cano, doctora en Trabajo Social, profesora del área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén, la cual forma parte del grupo de investigación GEDEX. Y bueno, hoy María Carmen pues, nos va a hablar, o su ponencia, mejor dicho, se titula La unidad de protección a la infancia como germen de los servicios sociales comunitarios en Marruecos. Pues bien, María Carmen, sin ánimo de restarte más tiempo, pues comenzamos. Buenas tardes a todos y a todas. La mayoría ya os conozco, ya me conocéis, así que vamos a estar como casi en casa. Como bien ha dicho, el motivo o el título de la ponencia son las unidades de protección a la infancia como germen de los servicios sociales comunitarios en Marruecos. Todo lo que vamos a ver es resultado de un proyecto de investigación que llevamos a cabo un equipo de investigadores de la Universidad de Jaén, concretamente en la ciudad de Tánger, y fundamentalmente a través del grupo GEDEX, de la cual soy miembro, y Yolanda de la Fuente, que veis que está ahí reflejada porque este trabajo conjunto era la investigadora principal. Además, también contamos con otros profesionales, como del área también de la Universidad de Jaén, del área de Derecho o del Departamento de Derecho o de Enfermería. Y con la contraparte de este proyecto en Marruecos, que serían profesores de la Universidad de Tánger-Tetuán, concretamente del Departamento de Derecho de Familia, y también profesionales del Instituto Nacional de Acción Social. Una vez dicho esto, comenzamos con una introducción y decir que Marruecos, si bien es un país que se encuentra en vía de desarrollo, todavía presenta grandes desigualdades, que se reflejan, entre otros, en el ámbito de la educación, de la salud y de la vivienda. Obviamente, para que un país alcance su pleno desarrollo, debe de tener las necesidades básicas cubiertas, y el primer paso que debemos de dar es saber cuáles son esas necesidades para poder después dar respuesta a las mismas. Bien, atendiendo a las necesidades actuales de Marruecos, cabe destacar, por un lado, la cobertura de las necesidades sociales básicas, entendidas pues como educación. En educación, sobre todo, nos referimos a la educación preescolar, a la educación primaria y, sobre todo, fundamentalmente, a la alfabetización, ya que ahora veremos después que tiene un alto índice de analfabetismo. También cuestiones de salud, es decir, una salud básica, tanto preventiva como curativa, y también en salud reproductiva, tanto en planificación familiar y también en el tema de nutrición. Y también otras necesidades que habría que cubrir serían el agua potable, saneamiento e infraestructura, lo que son viviendas. Y otras cuestiones también de género y de desarrollo. Marruecos, fijarse que presenta carencias enormes a nivel de desarrollo humano y que casi os va a sorprender. En el último índice publicado de desarrollo humano ocupa el puesto número 126. Está detrás incluso de Irak, de Vietnam y de algunos países latinoamericanos. Y a 100 puestos de distancia con la proximidad que tenemos de España. España ocupa el puesto 26. ¿Por qué pasa esto? Fundamentalmente, como he dicho antes, por las significativas tasas de analfabetismo que tienen, y también porque hay un importante número de población juvenil demandante de empleo que no lo encuentra, y que precisamente lo que encuentra como vía de salida es cruzar el charco y venirse para o España o posteriormente a países europeos.
No pasa en todos sitios igual. De todas formas, aquí en España también nos pasa lo mismo, que hay diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? En Marruecos esas diferencias son abismales. Es como si hubiese dos Marruecos. El Marruecos urbano, que sí que tiene, si tuviéramos que hacer el índice de desarrollo humano dividido, es decir, solo a Marruecos urbano y solo a Marruecos rural, veríamos las diferencias tan grandes que tiene. Es decir, que ese índice que hemos dicho, que está en el puesto 126, realmente no nos da una fotografía clara de Marruecos, puesto que es la media y hay mucha diferencia entre lo rural y lo urbano. En cuanto a los factores de exclusión, obviamente, como estamos diciendo, uno sería el factor geográfico, la ubicación rural y urbano, pero también hay otros factores que pesan muchísimo, como es el tema de género y el tema de generación. Es decir, Marruecos tradicionalmente es una cultura patriarcal, además muy arriesgada, y a lo largo de la historia, tanto a la mujer, por esas cuestiones de género, como a los jóvenes, se le ha excluido de la vida política, económica y social. En Marruecos, el concepto de servicios sociales, tal y como nosotros lo entendemos y cómo están estructurados en España, no existen. Empezamos por ahí. ¿Bien? Sin embargo, sí que hay un importante proceso de modernización que se va conjugando al mismo tiempo distintas iniciativas del Gobierno marroquí, iniciativas de las distintas asociaciones del mundo civil, del movimiento asociativo, de organizaciones no gubernamentales extranjeras y también de agencias de cooperación internacional. Vamos a empezar a ir mirando cuáles son esas iniciativas que hemos dicho. En primer lugar, la iniciativa del Gobierno marroquí. Mirad, ya desde la firma de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de la infancia, para Marruecos una de sus prioridades, uno de sus objetivos prioritarios es la protección de su infancia. ¿Bien? Y ha ido para ello, poco a poco, sacando alguna iniciativa o tomando alguna iniciativa. Las más importantes, o las que consideramos nosotros más importantes, con las que hemos trabajado, ha sido la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano, el Observatorio Nacional de la Infancia y el Plan de Acción para la Infancia. Pone 2006-2015, acabó el año pasado, pero se va a continuar. Y dentro de este Plan Nacional de la Infancia, o a través de este plan, es cuando surgen las unidades de protección a la infancia, que las veremos ahora más adelante. ¿Cuál es el objetivo de esta Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano? Pues movilizar recursos fundamentalmente, tanto institucionales como financieros, recursos nacionales, en aras de una mejora de condiciones de vida de la población y también de mejorar los indicadores sociales nacionales. El plan tiene 3 ejes fundamentales de actuación. Un eje sería reducir el déficit social, tanto urbano como rural, mediante un mejor acceso a la infraestructura y a los servicios sociales básicos. Otro eje sería promover actividades generadoras de ingresos y de empleo, fundamentalmente para paliar esa situación que hablábamos antes de la alta tasa de desempleo juvenil. Y el último eje, o el tercer eje más importante, ofrecer asistencia a los grupos sociales más vulnerables para ayudarles a salir de la precariedad. Y aquí es donde entraría fundamentalmente el tema, y hacen bastante con los menores. Esta iniciativa se puso en marcha en 2005, pues mirad, desde entonces ha actuado en 264 barrios urbanos con grandes carencias y ha actuado trabajando en infraestructuras base a un alto nivel. Había un alto abandono escolar y ha trabajado mucho el tema del asentismo escolar. La tasa de desempleo. Había numerosas viviendas no reglamentarias, es decir, lo que conocemos por chabolas o viviendas que no están en condiciones. Tienen unos altos niveles de pobreza y exclusión social de jóvenes y mujeres y falta de oportunidad de formación y de inserción. Por lo tanto, en esos 264 barrios, zonas urbanas que ha trabajado, tenían estas carencias. Era el denominador común de todas ellas. También ha puesto en marcha proyectos en 403 comunas rurales con tasas de pobreza de al menos un 30% de la población. En estas comunidades también hay una gran carencia en infraestructura de base y un alto nivel de abandono escolar. Por lo tanto, sí que tenemos que tener en cuenta que esta iniciativa nacional de desarrollo humano supone un gran punto de inflexión en la política económica y social de Marruecos desde que
obtuvo su independencia en 1956, aunque obviamente todavía le queda mucho camino por recorrer. Mira, otra de las iniciativas es el Observatorio Nacional para la Infancia. Aparte de poder hacer un estudio de cómo está la situación de la infancia, tiene dos cuestiones muy importantes. Una, que le denominan la línea verde del menor. Veis que he puesto ahí un telefonillo, pues se trata de eso, un teléfono, igual que aquí tenemos el 016 para la cuestión de la violencia de género, y allí tiene una línea verde para el menor, que es los menores que se encuentran en situación de maltrato, llaman y pueden pedir asesoramiento, ayuda o denunciar esa situación. Y luego también tiene un Parlamento para la Infancia, donde más de 300 niños y niñas pues toman decisiones sobre asuntos que le competen. Los objetivos de... y ya el Plan Nacional de Acción para la Infancia. Los objetivos de este Plan Nacional de Acción para la Infancia: la mejora de la educación, fundamentalmente, y la prevención de situaciones desfavorecidas para paliar situaciones de riesgo y de marginación. Este plan tiene también 3 ejes o 3 líneas de actuación fundamentales, que una es una promoción de la vida más sana, prevención de una oferta de educación de calidad y protección contra el maltrato, la explotación y la violencia. Ahí pongo prevención de oferta de una educación, al revés, promoción, está equivocado, ¿vale? Y dentro de este plan, como he dicho antes, por eso es tan importante, aparte de todo lo que hace, es que se establecen las bases para la creación de la Unidad de Protección a la Infancia, la UPES, que además es el motivo o el tema fundamental de esta exposición. Y no se incrementa o no se implementa en todos sitios, pero sí comienza a implementarse en algunas ciudades como Tánger, Fez, Marrakech o Casablanca. Mira, en Tánger, que es el sitio o la ubicación donde nosotros hicimos la investigación, este proceso de inicio o de creación de la UPES se comienza o se inicia en el marco de las estrategias que hemos mencionado para la protección a la infancia, tanto del Gobierno marroquí como también de la cooperación española, y en virtud de los acuerdos bilaterales establecidos entre ambos países. Es decir, aquí también tiene mucho peso no solamente la iniciativa marroquí, del Gobierno marroquí, sino también la Agencia Española de Cooperación Internacional. Este proceso se inicia contando con la participación desde el principio con asociaciones especializadas en la infancia y juventud. Ahora después veremos algunas de ellas y pondremos algún ejemplo, porque obviamente tienen muchísimo peso en lo que es el tema de protección de menores. También con el Instituto Nacional de Acción Social, delegaciones de educación, de salud, de juventud y deporte, y también con la policía. ¿Qué son los centros o qué son las unidades de protección a la infancia? Son centros físicos que permiten coordinar y sistematizar el derecho de protección a la infancia desde un ámbito público, aunque lo hacen también en colaboración, como he dicho, con la sociedad civil. Dependen del Secretariado de Familia de la Infancia y de Personas Discapacitadas y se desarrollan a través del INAS, del Instituto Nacional de Acción Social. ¿Cuáles son las principales acciones que tiene la UPE en Tánger? Pues acoger y escuchar a los niños y niñas víctimas de violencia, desempeñar un papel de mediación entre los niños y entre sus familiares o sus tutores, incluso con los centros educativos, orientar a estos niños y niñas, a los familiares, a los tutores, hacia una estructura de recepción y de intervención específica, acompañar, coordinar la asistencia médica, psicológica, social y jurídica. Ahora lo veremos en un gráfico. Asesorar teniendo en cuenta el interés supremo del niño. Obviamente esto es como aquí, que siempre prima por derecho en los intereses del menor. Y evaluar la situación de la infancia víctima de violencia en la familia o en los centros. Pensad que no solamente pueden sufrir violencia en su familia, sino en el centro educativo en el que esté o si están residiendo en algún centro. Mira, aquí he hecho una especie de gráfico con el protocolo de actuación que tiene la UPE. Lo primero que hacen es una campaña o un trabajo de sensibilización e información. Una vez que han hecho ese trabajo, cuando saben, entienden o le llega derivado algún caso que supuestamente sea de maltrato, contactan con ese menor o esa menor y lo acogen. Una vez que lo acogen,
lo escuchan y miran a ver cuáles son sus problemas, cuál es su situación o en qué situación se encuentra. Una vez que han recabado toda la información del menor, incluso a lo mejor información no solamente del menor, del centro educativo, de la familia, se entrevista a todo lo que es su entorno, se hace un diagnóstico, que esto a todos los que estáis aquí, la mayoría os irá sonando como trabajadoras sociales que vaya a ser. Una vez que se hace el diagnóstico, se lleva a cabo, se le ofrece a ese menor asesoramiento y orientación. Y si hace falta, según los casos, en la mayoría de ellos sí, y en función del caso se acompañaría a todos o a uno de ellos, o a ninguno, es decir, se haría un acompañamiento médico si necesitara asistencia médica, un acompañamiento psicológico si lo necesitara y un acompañamiento jurídico. El objetivo fundamental de todo esto es la rehabilitación y la reinserción de estos menores. Se hace continuamente un seguimiento, no simplemente en la primera acogida, lo acompaño y ya está, no, hacemos un seguimiento, una evaluación del caso. Una vez que hemos hecho el seguimiento, la evaluación del caso es cuando se hace un informe, cuando ya concluimos con ese caso. ¿Bien? Una vez dicho esto, vamos a pasar a ver un poquillo el movimiento asociativo. Hemos visto ahora después en este momento, en ese espacio que tenemos de ruego y preguntas, ya sí que podréis, si queréis, podemos ampliar un poco más, pero veréis que a pesar de que esta ponencia versa sobre la unidad de protección a la infancia, la UPES concretamente, he incluido el movimiento asociativo por el peso tan grande que tiene. Y de hecho, las UPES no funcionan ellas solas, sino que funcionan en coordinación tanto con las asociaciones, con los centros educativos, con la policía, con los centros médicos. Es un trabajo multidisciplinar y en equipo. Por sí solas no podrían funcionar bien. Bueno, pues aquí os digo que el mejor garante del cumplimiento de los derechos relativos a la protección de los menores es el movimiento civil y el movimiento asociativo. Y este es el que se encarga de cubrir esas carencias donde el Estado no llega. Y esto sonará porque también nos pasa aquí en España muchas veces. El papel que desempeña el movimiento asociativo en Marruecos es muy importante, tiene muchísimo peso. Existe un número muy significativo de asociaciones en las que se encuentran los y las menores de edad en Marruecos y en el interior para detectar, perdonad que me he perdido, un número significativo de asociaciones que tienen como finalidad fundamental detectar la situación en la que se encuentran los menores, ¿bien? O sus familias dentro de Marruecos. Muchas de estas asociaciones lo que hacen es desarrollar una función preventiva de la marginalidad de los menores y en ocasiones evitan que traten de emigrar en pésimas condiciones al territorio español. Como todos sabemos, las condiciones tan pésimas que han emigrado muchísimas veces. Mira, ahí he puesto principales entidades que gestionan los recursos existentes. Están tanto las gubernamentales como las asociaciones y no son todas. Son las más importantes, la Internacional, la Delegación de Educación, la Fundación CEAR, Asociación ANA. Veréis que hay algunas que están en negrita, pues porque ahora después vamos a ver precisamente esas como a modo de ejemplo. El Instituto Nacional de Acción Social, y voy a buscar por ahí que hay algunas que son más internacionales como Save the Children, y me parece que no he puesto UNICEF, pero que también está. Hay muchísimo movimiento asociativo, muchísimas asociaciones, muchísimas ONG extranjeras trabajando por la protección de los menores en Marruecos en general y en Tánger en particular. Vemos que se están haciendo muchas cosas, pero ¿cuáles son las debilidades que hay? Pues fundamentalmente que no hay una coordinación eficaz que permita que no se dupliquen proyectos o que los proyectos tengan viabilidad. Ahí os pongo que nos encontramos ante multitud de proyectos que se repiten, proyectos que carecen de viabilidad económica, social y política, y algunas entidades, sobre todo las asociaciones marroquíes, no pueden asumir los gastos una vez que han finalizado esos fondos, esas subvenciones que han recibido o bien de instituciones extranjeras o de la Unión Europea o de donde sea. Por lo tanto, esto complica mucho más la situación en relación a la protección y a los derechos de la ciudadanía marroquí, sobre todo los más vulnerables como son
los menores. Por tanto, y hago aquí una reflexión, se debe de hacer, seguir trabajando y en el marco de las instituciones responsables que pueda organizarse un sistema capaz de coordinar dichos recursos, centralizar las demandas, contar con todos los agentes, crear protocolos reales y circuitos con apoyos profesionales para que los menores puedan ir saliendo de ese sistema de vulnerabilidad y además profesionalizar cada vez más la intervención social. No sé si sabéis que en Marruecos el trabajo social en sí no está catalogado como una titularidad universitaria, sino que tendría un reconocimiento equivalente a lo que aquí sería un grado medio, una formación profesional media. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de esas asociaciones de las que hemos hablado. Mira, Asociación AMNA. Todas estas asociaciones las visitamos en este proyecto que dijimos y muchas más, pero estas las he escogido porque creo que representan mucho el trabajo que se está haciendo allí. Esta asociación también tiene su espacio físico, es pequeñita, no es muy grande, funciona mucho con voluntariado y sobre todo con personas que están haciendo trabajo social y hacen sus prácticas allí. Bueno, tienen un equipo multidisciplinar y desarrolla una red de ayuda a aquellos menores que han sufrido violencia o abuso sexual. Le ofrecen asesoramiento, acompañamiento durante todo el proceso. Y además también realizan una labor muy importante de sensibilización en escuelas y en asociaciones de barrio, trabajo que desarrollarían mucho más importantemente, mucho más fuertemente a través de la UPES, que de hecho estaban empezando a intentar canalizar, trabajar conjuntamente. El hogar Lerchundi. Este hogar surge en el 95, surge a raíz de la Iglesia Católica, de hecho sus directivos proceden de la Iglesia Católica, y surge cuando ven que hay muchísimos niños y niñas en la calle que no están escolarizados y además están indocumentados. En Marruecos los niños sin documentación no pueden acceder al sistema público de educación y a los centros asistenciales, por lo tanto recogían a estos niños y le daban una formación. En un principio nació como internado y albergaba solo a 10 niños y niñas. El objetivo fundamental de este hogar, pues favorecer el pleno desarrollo de la población infantil en situación de riesgo y exclusión social y colaborar con las familias en la educación integral de los menores y favorecer al tiempo su promoción o su inserción en la sociedad. ¿Qué línea de actuación tienen? Pues mira, ahora mismo, estos años atrás, cuando estuvimos allí, 5 líneas de actuación fundamentales. Una que es la educación, dan refuerzo, seguimiento escolar, mejora de la disciplina de estudio. Otra línea de actuación es trabajar con las familias, que es muy importante, a través de sesiones de formación de madre y padre, seguimiento familiar y visitas a domicilio. El tema de la salud, muy importante también. Financian gastos médicos y farmacéuticos para aquellas personas que no tienen recursos, intentan que tengan una alimentación adecuada y una mejora en hábitos de higiene. ¿Cómo lo hacen? Para algunos de ellos les proporcionan alimentos y otros los niños van a comer allí a las dependencias de este hogar. Otra línea en la sociedad, es decir, inmersión y colaboración con las redes sociales, las redes locales de actuación en el ámbito de protección a la infancia y de protección a la mujer. Allí, si veis, casi todas las asociaciones trabajan en red. Y el tiempo libre, también con la formación de educadores locales implicados en el proceso y educación en valor y tiempo libre. Para ello el tiempo libre es muy importante porque además un niño que está ocupado, una niña, no solamente es beneficio para la salud si hace ejercicio y deporte, sino que además a través de ahí se puede trabajar mucho con ellos y no están en la calle. En cuanto a los recursos humanos, tienen dos modalidades. Por un lado, los voluntarios o voluntarias y luego, por otro lado, misioneros o cooperantes. Los voluntarios tienen voluntarios permanentes, son que residen allí en Tánger, normalmente personas autóctonas de Tánger, y que colaboran con el centro de día o con el hogar, con una función específica concertada con la dirección, es decir, en función de lo que la dirección les diga si van a tener unas tareas u otras. No todos los voluntarios hacen la misma tarea. Y luego hay unos voluntarios esporádicos
que ya suelen ser españoles, que se desplazan en su época estival, bien porque tienen vacaciones o deciden, pues voy a dedicar 3 meses para hacer voluntariado con ellos. Se solicita y van allí y hacen las mismas labores que el resto de voluntarios. Y luego ya están más lo que serían los técnicos, la parte técnica, que sería bien misioneros o cooperantes. Ellos ya viven en el hogar y son los encargados de dirigir y llevar a cabo los proyectos. Ya son técnicos y tienen una preparación educativa importante. Mira, esta es una foto de cuando estuvimos haciendo la visita allí al hogar. Es parte del equipo, no estábamos todo el equipo, y sí que ahí están intercambiados, empezando por mi derecha, la primera persona sí que es del hogar, él era uno de los cooperantes, después estoy yo, la chica cooperante, 2 personas del equipo de la universidad y el último también cooperante, que nos estuvieron enseñando las instalaciones y explicándonos todo lo que hacían. ¿Qué servicios ofrecen? Mirad, tienen un centro de día para niños de 6 a 10, niños y niñas de 6 a 16 años. En este centro de día lo que hacen, le dan apoyo escolar, educación en valores, en hábitos de higiene y promoción de la salud. Un campamento de verano también tiene, donde hacen actividades, educación y cuestiones del aire libre. Financiación parcial o total de guardería a niños de 2 a 6 años. Ellos no tienen guardería, pero sí que financian para aquellas personas que lo necesiten. Y financiación total y parcial en los cursos de formación profesional a chicas de más de 16 años. Y ellos allí sí que tienen, algunos de los cursos se imparten dentro de ese centro. Y luego hacen también seguimiento y mediación familiar con todas las personas beneficiarias. Mira, este es el taller donde hacen la formación profesional en la rama de carpintería y banistería. No solamente le hacían cosas preciosas, no solamente las hacen, sino que lo enseñan a hacerlas, sino que después hacen unos mercadillos, las venden y con eso van sacando también recursos. Bien, y ahora pasamos a la asociación Padella. Esta asociación es española, tiene muchísimo peso allí y ahora veréis cuántas cosas están haciendo. Inician la cooperación en Marruecos en 1999. Tiene como socio principal la Entrenacional. La Entrenacional es un organismo que pertenece al Ministerio de Familia, Solidaridad e Infancia y que tiene una de sus funciones principales es la coordinación y supervisión y trabajo directo o indirecto con las asociaciones. Cualquier asociación que esté en Tánger va a tener que relacionarse obligatoriamente con la Entrenacional. Luego tiene otros socios secundarios como el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Juventud y Deportes, el Instituto Nacional de Acción Social, asociaciones locales y universidades nacionales e internacionales. Imaginarse el peso que tiene esta asociación. La financiación, ¿cómo se financian? Pues tienen financiación a través de la Unión Europea, de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, del Ayuntamiento de Madrid, porque la sede la tienen ellos en Madrid, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Alcorcón y también, cuando estuvimos allí, no sé si seguirán teniendo esta subvención de la obra social de la Caixa, aparte de lo que aporta el Gobierno marroquí. Y en la actualidad gestiona junto con la Entrenacional 5 centros de protección social en diferentes programas socioeducativos distribuidos en la zona de Tánger-Tetuán. Mira, el complejo que nosotros visitamos es inmenso, no os puedo decir los metros cuadrados que tiene aquello, pero es inmenso, se llama Complejo Social Asadaka. Es una infraestructura socioeducativa que tiene como objeto la mejora de la calidad de vida de los menores, los jóvenes y las familias en situación de riesgo social. Está en una zona pues, muy vulnerable de Tánger, casi a las afueras de Tánger. Está codirigido tanto por la Entrenacional como por la asociación Asadaka y también por la propia asociación Padella. Y dentro de este complejo, que ya he dicho que es un complejo súper grande, se divide en tres centros o en 3 complejos. Hay uno que es el centro social, tiene el mismo nombre, Asadaka, el centro social Adam y el complejo deportivo. Y ahora vamos a ir mirando qué hace en cada parte. Mira, en el centro social Asadaka, que quizás sea el más grande, tienen espacio para formación profesional.
centro abierto de día infantil y juvenil, talleres de educación no formal y espacios de acogida y de residencia. El espacio de formación profesional, pues dentro de la rama de formación profesional que se le imparte hay electricidad de edificios, reparación de automóviles, corte y confección, ayudante de cocina y ayudas sociales. Cuando estuvimos allí entrevistándonos con los responsables nos dijeron que habían elegido estos temas porque son los que más salida van a tener luego allí. Por lo tanto, van a formar personas pensando en que tengan una salida profesional y vayan rebajando los niveles de paro. Aquí algunas fotografías de lo que es ese centro y de algunos de los talleres. Luego tienen también un centro abierto de día infantil y juvenil que va desde los 6 a los 18 años, donde se da apoyo escolar, habilidades sociales y también donde hacen o incentivan mucho el deporte y el ocio. Talleres de educación no formal. Esto se le da a menores entre 8 y 16 años que no están escolarizados o que no han podido acabar los estudios. Es no formal porque luego tienen que hacer su examen, pero bueno, es como cuando se hace la ESO en algún centro que luego después tienes que ir a hacer tu examen. Espacio de acogida y residencia. Es totalmente un centro residencial. Además, lo ocupa todo un módulo de este centro y tiene todo lo que penséis que necesita una residencia, desde dormitorios, comedores, salas de ocio, salas de estar, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, está supervisado por monitores y por gente profesional. Mira, aquí algunas cuantas fotos para que vayáis haciendo la idea de la inmensidad que tiene y de lo grande que es. En cuanto al otro centro, al centro Sociedad Adán, está más dedicado a las mujeres, mayoritariamente a mujeres y también a niños y a niñas, pero ya más pequeñitos, entre 3 y 5 años. Aquí pongo las personas destinatarias, quienes son mujeres analfabetas con situaciones sociofamiliares muy precarias, mujeres trabajadoras en el sector informal, por lo tanto tiene también una situación bastante vulnerable, mujeres solteras, mujeres víctimas de violencia y niños y niñas que suelen ser los hijos de estas mujeres entre 3 y 5 años. Los objetivos que persigue este centro, pues a nivel familiar, posibilitar que las mujeres puedan compatibilizar su vida laboral, formativa y familiar, y a nivel escolar y de aprendizaje, pues que puedan desarrollar habilidades sensoriales, iniciarlo en valores humanos, adquirir habilidades sociales, personales, artísticas y, por supuesto, aprendizaje de la lectura y la escritura en la lengua árabe. Este centro se divide en dos partes. Por un lado es el espacio de alfabetización y formación profesional para las mujeres y el otro lado, la otra parte es la parte de preescolar. El espacio de alfabetización se hacen pues, cursos de alfabetización, talleres de pastelería, costura, cerámica, confección, peluquería ya como formación profesional y también apoyo a la creación de cooperativas para mujeres. Es decir, no solamente les vamos a dar una formación profesional, sino que además la vamos a formar para que tengan salida. Y vamos a ver y vamos a estudiar de qué manera pues, pueden hacer cooperativas o algún tipo de empresa para que después sean ellas mismas las que monten su pequeño negocio con lo que ya han aprendido. Mira, aquí algunas fotos, de hecho ya habían salido, cuando estuvimos allí ya habían salido grupos de personas que habían formado su cooperativa y de hecho tenían una que era de pastelería. Le habían enseñado a hacer repostería, además sabéis que la repostería en Marruecos es muy buena, le habían enseñado a hacer ese tipo de repostería muy típica de ellos y habían montado su cooperativa. Esta es se ve por ahí a la izquierda, que ya tienen ahí su mostrador, no sé si lo apreciáis muy bien. Y en el espacio preescolar, pues 3 niveles, pequeños, medianos y mayores. Lo mismo, aprendizaje del alfabeto, descubrimiento del entorno, se le enseña a diferenciar los colores, escritura, números y letras, actividades artísticas y técnicas de concentración. En definitiva, es el mismo programa que se puede dar en cualquier centro de preescolar, en cualquier sitio. Aquí tenéis también algunas fotos de cómo funciona. También tienen espacios verdes y espacios de ocio.
Y, por último, el complejo deportivo. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, obviamente, la dinamización deportiva en el barrio, que es Bendivane, que es donde está, un barrio que está a las afueras de Tánger, prevenir situaciones de riesgo en la situación de situaciones de calle, consumo de sustancias tóxicas. Allí hay un problema muy grande con el pegamento. Nos encontramos a muchísimos niños y jóvenes que, como no tienen para otra cosa, lo que nifan es pegamento. Y entonces, bueno, lo que están intentando es evitar que se encuentren los chavales en la calle sin nada que hacer, nifando pegamento, y que su máxima aspiración es meterse en cualquier camión y venirse para acá, ¿no? Potenciar, por lo tanto, a través del deporte una vida mucho más sana y dotarles de valores tanto sociales como personales. Las personas beneficiarias, tanto niños, niñas como jóvenes, y mira, ahí pongo que en 2010 participaron más de 1.500 entre encuentros deportivos, competiciones, ligas y entrenamientos. Algunas de esas instalaciones deportivas. Y además, aparte de todo lo que hemos dicho, también llevan a cabo otras actuaciones como son el programa de apoyo socioeducativa en las escuelas de Tánger y los locales comerciales. ¿Esto cómo lo hacen? Mira, el programa de apoyo socioeducativo en la escuela se hace en los mismos centros educativos, es decir, esto ya sí que salen los técnicos, los voluntarios o los monitores a trabajar a los centros educativos, no es al revés. Los objetivos: crear un modelo de escuela accesible y acogedora, insistir en la calidad de educación en todos los niveles y hacer una escuela capaz de responder a las necesidades de la sociedad. Esto sirve como apoyo a los profesionales que están en esos centros educativos que a lo mejor por las condiciones que tienen no pueden llegar ya más, entonces sirve como apoyo. Como he dicho, las acciones se desarrollan en los propios centros educativos y, bueno, está basado sobre todo enfocado a los derechos de la infancia y atender también a la diversidad del alumnado. Mira, hay algunas fotillos, estos ya están en sus propios centros. Y los locales comerciales, que antes había hablado un poco de ellos, es la creación de locales y tiendas de carácter comercial y social, creación de pequeñas empresas, pequeñas cooperativas, acompañamiento de mujeres y de jóvenes pues, en sus proyectos personales y colectivos, cuando a lo mejor algún grupo, un joven o un grupo, una persona solo, tiene un proyecto, le estudian la viabilidad, lo asesoran, un equipo técnico, si es viable, si no es viable, y si sí lo es, lo apoyan para que pueda ponerlo en marcha. Normalmente lo hacen con las propias personas usuarias que tienen allí, con los propios que han formado. Es decir, si hay jóvenes que se han formado allí, sobre todo mujeres que han estado formadas, lo hacen, pero también lo hacen con la población en general. Si cualquiera, aunque no esté o no sea persona beneficiaria de este centro, tiene su proyecto, reúne las condiciones como para que se lo valoren, también se le apoya. Y los objetivos son obvios: inserción profesional de jóvenes y mujeres y apoyo a la sostenibilidad económica del centro. Porque obviamente si estos centros comerciales se incluyen dentro del centro, también un pequeño porcentaje se queda y un apoyo más también a la financiación del mismo. Con esto ya hemos terminado. Como conclusión decir, no sé si terminamos pronto o muy tarde, vamos bien, que Marruecos está realizando significativos esfuerzos para hacer frente a las múltiples necesidades sociales a través de nuevos proyectos que ya hemos visto y estrategias impulsados por el Gobierno y también por las otras entidades que hemos estado viendo, pero los cambios legales no se corresponden con la política social. Y si bien hay una plena disposición, no podemos decir que exista un sistema de protección organizado que esté dando respuestas globales a la situación del país, lo que provoca cierta vulnerabilidad, sobre todo en el ámbito de la protección de menores. Es decir, iniciativas sí que hay, interés también, pero falta esa coordinación y ese seguir para adelante. Es decir, ¿qué se necesitarían? Pues todavía se necesitan herramientas de cambio, coordinación y colaboración entre los distintos agentes implicados. Se necesita armonizar la política de desarrollo con la cooperación internacional,
organizar un sistema capaz de organizar esos recursos y centralizar las demandas, porque recursos hay, pero no está todo tan bien organizado, y contar, por supuesto, y seguir contando con todos los agentes, crear protocolos reales y circuitos de apoyos profesionales. Y yo, para terminar, que siempre me gusta hacerlo con una cita, he cogido en esta ocasión una cita de Michel Ciradi, que dice: la no aplicación o la aplicación insuficiente de la ley es un dato que hipoteca una protección efectiva del niño. Cuando todas las lagunas legislativas sean colmadas, todos los correctivos aportados, la condición del niño será realmente mejorada, solo en la medida en que la ley será aplicada. Y con esto, pues, ya he terminado. Bueno, pues muchísimas gracias, Mari Carmen. La verdad que es un tema bastante interesante y, sinceramente, me gustaría incidir un poco en lo último que reflejabas, ¿no? En el sentido de qué es lo que pasa en una realidad, ¿no? Qué es lo que pasa en el día a día allí, por llamarlo de alguna forma. Es verdad que existen numerosos recursos en Marruecos. Lo leo porque me salen en francés, porque viví allí. Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano, Observatorio Nacional por la Infancia, Plan Nacional, Claro, ¿cómo decirlo? Desde mi experiencia, yo creo que esto es la realidad. Es a veces más que nada una pequeña pintura, un pequeño barniz que se pone a la situación. Vamos a colorear la situación de una forma distinta, ¿no? No quiero decir que lo que hayas dicho, para nada, no me malinterprete. Lo que pasa es que lo que digo que mi experiencia en la realidad ha sido distinta, ¿no? Entonces, bueno, la realidad que yo conozco es una realidad que dentro de los recursos de la cooperación internacional, ¿no?, que entre ellos España pues destina bastantes recursos, incluido Francia y otros países también bastante con PIB bastante alto, pues estos países, incluidos nuestros, pues cómo inyectan de dinero, en este caso a Marruecos, en el sentido de privar a estos niños, desde mi punto de vista, al derecho a emigrar. Claro, ¿esto cómo se llama? Esto se llama externalización de las fronteras, ¿no? Preferimos invertir a Marruecos, ¿no?, inyectarle pasta, hablando así de una forma cotidiana, para que estos niños no vengan, pero sin embargo, por otro lado, se coarta, ¿no?, ese derecho a emigrar, ¿no?, porque realmente no quiere que se venga. Entonces, claro, a la hora de invertir en políticas que realmente sean eficaces, duraderas, que lo que implica todo ello, ¿no?, en España, con centros, con lo caro que es esto, porque al final aquí lo que predomina es el dinero que se gasta España, ¿no? Entonces, como que choca, ¿no?, con la realidad de esos planes que existen, ¿no? Claro, por ejemplo, en relación a ello, hay que nombrar también, ¿no?, esa estigmatización que existe, ¿no?, dentro de las mujeres solteras, que, claro, sean más jóvenes o sean más mayores, esto se convierte, y en el caso de Tánger, vamos, yo lo presencié y algunos compañeros también, como hay algunos centros en los cuales pues hay con muchos bebés y hay un cierto negocio a la hora de la adopción, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sería interesante que Marruecos pues incidiera en estas cositas. Y tuve la oportunidad en 2011 de hacerle una entrevista a un juez de primera instancia de Tánger, al cual le pregunté públicamente que por qué no se actuaba más. De hecho, en el caso concreto de la Plaza de Toros de Tánger. La Plaza de Toros de Tánger es un lugar actualmente, hoy 2016, no lo sé, tengo que volver, hace ya unos meses que no voy para contrastarlo, pero por lo menos en 2011 fue un lugar donde se abusaba bastante de niños, todos los niños que se cogían en las fronteras se enviaban para allá, con todo lo que conlleva de palizas, etcétera, ¿no? Una realidad bastante cruda. Entonces, bueno, al yo ponerle esta situación a este juez, que por supuesto no voy a decir el nombre, él me dijo que Marruecos no tiene que hacer nada, que no. Lo que tienen que moverse tiene que venir de la ONG.
tiene que venir de las entidades sociales. Entonces, claro, mi asombro, le pregunté, ¿no? Le dije, mire usted, pero si no hay un cierto apoyo por parte del gobierno marroquí, ¿cómo se van a llevar a cabo esas iniciativas por parte de las acciones o entidades sociales, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues ahí quedó todo. Y vamos, tengo testigos que no es algo que preguntara solamente con él. Y no me supo responder. Gracias a Dios o a la vida, pues un señor de la sala, después vino para mí, un señor bastante conocido en Tánger, y me dio la razón. Me dio la razón y es una realidad que choca, ¿no? Tenemos un Marruecos que por un lado hay gente, ¿no?, que quiere invertir, que quiere cambiar la situación, pero por otro lado existe una fuente rica de recursos que vienen de otros países que, claro, a la hora de cerrar puertas para una real buen optimización de los recursos, pues contrasta, ¿no? Entonces, encontramos casos, ¿no?, como por ejemplo la inserción sociolaboral, que en muchos casos pues queda a veces en entredicho. Yo mismo he visto diferentes planes, he visto diferentes talleres, he visto diferentes entidades, las cuales, bueno, pues con una mala praxis vendían todo esto, ¿no? ¿Existen recursos para paliar ese descontento que os muestro? Sí. Pero es triste, ¿no?, que teniendo estos planes no haya en la realidad un ímpetu importante, ¿no?, de Marruecos. No sé si conoces en parte esta realidad. Sí, lo que sí vimos nosotros allí, y fueron 3 años seguidos los que fuimos, es decir, que recursos hay, y hay recursos de sobra, tanto de la Unión Europea, de cualquier agencia de cooperación, de distintas asociaciones, ONG, más el propio dinero que tienen que invertir el gobierno. Creo que por ley ellos, no sé si el 20 y tantos % de sus recaudaciones tienen, no me saldrá el nombre, tienen que invertirlo en cuestiones sociales. Lo que sí hay es, y lo he dicho antes, una falta total de coordinación. Una falta total de coordinación. Por lo tanto, se pierden muchos recursos porque no son eficientes. ¿De qué sirve de que le des una subvención grande, un recurso grande a unas personas que empiezan a trabajar con mucho ánimo, con mucho esfuerzo, pero que no tienen luego posibilidad de seguir haciéndolo si les faltan esos recursos? En el momento que, por lo que sea, no le llega otra subvención, hará todo el trabajo que han hecho, y este trabajo no es de un día ni de dos. Esto no se hace en 6 meses, por muy fantásticos que sean los profesionales que hay. Esto es un trabajo de años. Si al año te cortan el suministro o por lo que sea, que también hay muchas asociaciones que ahora de pronto la gente que está ahí como que empieza a ver malestar y ya se van saliendo, el proyecto se queda en la nada y ya es como tirar el dinero por una alcantarilla. Eso sí existe. Si hubiese una buena organización, una buena coordinación entre todos los agentes sociales y, por supuesto, más implicación todavía por parte del Gobierno, funcionaría. En ese caso, vamos, es una de las ideas que tiene este proyecto de España, Gira España por la Infancia, ¿no?, de recoger todas esas propuestas, ¿no? Y como bien dices, ¿no?, de que no existan duplicidades. Ya hablamos en el contexto español, ¿no?, que no existan duplicidades, que por supuesto no se inviertan ni se derroche tanto, ¿no? Por eso mismo, ¿qué pasa después? Claro, porque después viene un contexto de crisis y se estanca todo. Se estanca, se quedan los más fuertes. Pero sobre todo eso encima es que hay muchos proyectos que son los mismos y luego a lo mejor no hay un estudio de base o un buen estudio de a ver cuáles son realmente esas necesidades, y ahora vamos a dividir los esfuerzos y la financiación para dar respuesta a todas, no que a lo mejor todos se centran en lo mismo. Había muchísimas asociaciones que eran menores maltratados, eso es verdad. Obviamente es una realidad que tienen allí, pero luego hay otras realidades que también se podían intentar atajar y no llegan los recursos. Pues sí. Bueno, no sé si a alguien en la sala le gustaría lanzar una cuestión o una reflexión acerca de la ponencia. ¿No?
Bueno, pues Mari Carmen, pues de nuevo muchísimas gracias. Es un tema, como hemos dicho, súper interesante, que tiene muchos lados, tiene muchos vértices, posiciones distintas, matices que ver, pero sobre todo nos enseña, ¿no?, los diferentes planes de acción que se desarrollan en otros sitios, que es importante recogerlo y que, por supuesto, tendremos en cuenta, ¿no?, dentro de ese plan estratégico que pretendemos desarrollar. Pues nada, pues muchísimas gracias y bueno, un fuerte aplauso para empezar. Vamos a dejar unos 15 minutitos, ¿vale?, para tomarnos un café y volvemos, ¿vale?